Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y sé que la habilidad tuya siempre por encima de todo y la cortesía y la amistad. Permitidme, al iniciar la intervención en esta jornada, que introduzca una breve alusión a mi infancia, usando el medio lingüístico en el que me desenvuelvo más satisfactoriamente siempre que me dirijo a mi pueblo. Damos un poco de la suelta a la imaginación y empezar diciendo que son planetarios de justicia estrellándose sobre la reventada piedra y la conducción que cae de una calle. Cruz del Rincón, Consuelo, Caminete de Luna, Puente Nueva, La Loba, Corral del Consejo. Cualquiera de estos nombres reflejan tal estampa de un atardecer en verano o en invierno, porque también nuestro paisaje en invierno tiene ese resplandor o similar luminosidad, y la hora de vespertina en un chavalito inicia la escalada hacia la próxima cima de un castillo de ese pueblo de la Baja Andalucía. La nominación callejera de un barrio alto ya nos sitúa aquí, al sur del sur, en la que fue la zona fronteriza del periodo nacional, la etapa histórica vivida, por un territorio que siglos más tarde marcó a numerosas localidades andaluzas para darle un apellido a su original nombre castellano. Nos ubicamos en los años 50, recién acabada la guerra, después del golpe de Estado que desbancó al gobierno republicano hablado por la Luna y que desembocó en la prolongada dictadura militar del general Franco. Y recién finalizada la etapa precedente, años 40, más conocido por los años del hambre, un pequeño delgaducho, rubio y vivaracho escala diariamente las callejuelas que han de conducirle hacia otra más elevada y muy próxima a las almenas del ruinoso castillo, cuya explanada interior se había convertido en huerto y espacio de juego para los pequeños. Justos, una de sus antiquísimas y centenares viviendas, era el lugar elegido para recibir la prohibida enseñanza que con el tiempo forjaría su personalidad. Adiós, Pepe, saludaba respetuoso al pasar al zapatero que aplicaba sobre la suela un cabo envuelto por la tela, afanado en corregir los defectos producidos sobre el calzado, botas o sandalias ya desventijadas por el cotidiano uso sobre el terruño por los riscos, pasando los cabos entre los agujeros abiertos por la constante agua. Aquel tradicional saludo entre vecinos, ya en desuso, no transmitió el miedo interno que sentía Andrés aferrado a la talega, hoy equivalente a Chile. Envoltorio casero que ocultaba en enciclopedia grado medio de la más local, la pizarra de la que colgaba un pizarrín sujeto por una cuerda, la libreta de 2 rayos, una goma de borrar, lo más elemental para iniciarse en la lectura y escritura, el aprendizaje de las 4 reglas, operaciones aritméticas y del incipiente dominio en el tratado de la defensiva inglesa. Entre 4 paredes desvencijadas y sudorosas que sostenían vetustos cuadros de antepasados, aguardaba un profesor autodidacta, extremadamente autorizado, casi recién llegado al pueblo tras salir triunfante de 3 penas de muerte frente a un tribunal militar. Esta autodefensa aconteció en Alicante en los años 39 y 40 del pasado siglo. Diego Bautista Prieto, hoy poeta del pueblo, trabajaba como administrativo en la fábrica de coches del portuguense José Ferreira, ubicada en la estación Ferro, y dedicaba horas extras a la educación de los pequeños regímenes que carecían de plaza escolar en cualquiera de las 2 aulas unitarias que regentaban el alcalde Bernardo Periñán y otro maestro nacional, don José Pablo. Este sello o pacto temporal entre la niñez y la madurez desembocaría más adelante en una amistad profunda envuelta por la admiración y, sin duda, arropando los comentarios afines al otro día, al familiar que compartió la defensa de idénticos ideales, aunque este muriera en el imperio. Con el tiempo, de esa semilla bien armada brotó la oportunidad de valorar y vibrar con los relatos de aquellas inquietudes sociales compartidas por los dos combatientes en la mente inquieta de ese pequeño rubio, siempre ávido de sensación. Ahí terminó
la rebeldía con causa de hambre y de tantos otros españoles. El paseo era la plaza pública de forma ovoide, enlosada con piedra pavimentada, ornamentada con 4 columnas forradas de cal, adaptada a la configuración del terreno y provista de un pollete en su desnivelada margen izquierda, salpicado de canapés de hierro para el descanso y lugar de cita de los habitantes de la ciudad en la jornada de fiesta. Anecdóticos los paseos de un extremo a otro, de jóvenes y mayores, aguardando el comienzo del cine, verano o invierno, o de la cita obligada para iniciar unos lazos de amistad más profundos, o el recorrido por los bares anexos, Cuenca, Vecina, Pilar, Rebolledo. Al fondo de la plaza, el viejo campanario, un nido de primillas y otras rapaces, símbolo único y desafiante de la derruida parroquia Santa María la Coronada, abatida por los cañonazos que lanzaron desde el Cerro de los Ángeles las fuerzas invasoras que llegaron de la zona. Ahí, en las calles empinadas que daban configuración al pueblo, asentado en una loma cerco, discurrían las inquietudes lúdicas y otros sentimientos de una nación marcada por acusar los lazos familiares. Sobre tal sociedad, que sostenía matices o raíces ancestrales, se asentaban los funcionarios municipales, los médicos, los veterinarios, los farmacéuticos, los comerciantes, los ganaderos, los propietarios de bares y los otros maestros, los parceros, los ganaderos, los propietarios de bares, albañiles, etc. Últimos exponentes de las distintas profesiones que simbolizaban los reductos de los gremios feudales en días de excepción. Y, por supuesto, los propietarios de fincas, más o menos extensivas, que pasaban la mayor parte del día en los cortijos o propiedades de montes dirigiendo las tareas agrícolas y ganaderas, la siembra, la siega, la trilla, la poda, etcétera, o la explotación del carbón y la pesca. Y Mena era una reducida población agrícola y ganadera, muy diseñada en los montes y los cortijos, afincados mayoritariamente en las terrazas y cultivadas vegas de los ríos Guadiaro y Ojarra, sin apenas estructura industrial y desenganchada del mundo exterior más próximo, lugares casi recónditos donde difícilmente llegaba la enseñanza más elemental. Aunque en estos inicios de plasmar ciertas vivencias de mi niñez, pretendo ceñirme al consejo que hoy día me aporta el PRG. Sería interesante exponer el desarrollo de la educación de Jimena, apostando la mitad del pasado siglo y adelante del nuevo, según su visión y experiencia. Eso fue lo que me inculcó esta vez. Esta invitación amistosa me llevó a rescatar la documentación que celosamente guardada del Grupo Misión de Rescate, labor que coincidió con el funcionamiento del Colegio de Adoptado, acogida por el profesor de Geografía e Historia Eduardo López Mejía, recientemente fallecido, y por su esposa. Mi intención, una vez recuperado el trabajo en sus orígenes, decía que mi intención, una vez recuperado el trabajo en sus orígenes, como director de aquel grupo local, así lo imponía Radio Nacional de España, no es otra de divulgar la trayectoria de la historia, según lo definió usted ahora en el comentario. Al conocer la expresión que contenido de la veintena de hallazgos estudiados y documentados hace más de medio siglo. El trabajo realizado por el grupo fue recientemente destacado por los medios de comunicación, ya desaparecido, El Sol de España, a nivel comarcal, y el diario Ya, recogiendo la primitiva escena. Tras resaltar con una esponja húmeda aquella pintura, pensé, algo intento de adquirir mi antepasado, autor de esta lección. Estaba en la prehistoria de nuestra historia. Y también en los rumores de aquella casi centenaria historia, en los comienzos municipales, que también, refugiado de los vientos de levante, ocultos por la maleza, que era la característica de homologación en aquel momento, Romero de Todo, y otros manuscritos que contaban la existencia de pinturas y cosas en Chinchilla y dirección, sin precisar esta hallazgo que luego nos deparó un premio momento. Indiscutiblemente nos encontramos ante el mensaje de un antepasado criminal, uno mínimo, aceptar como sabe o algún miembro de aquellas primeras revoluciones fácil de cerrar cuando vino el año anterior. Está demostrado que el hombre primitivo plasmó su primer lenguaje, el de los signos, en esa vida de nuestro cerebro secreto. Y en ese preciso momento pronunciamos su lenguaje reflejado, lo que podemos estimar su primera frase.
la profunda e inequívoca base de un vestigio que para posteriores investigadores y elecciones tuviera el testimonio inspirado de nuestro amigo. La noticia meses después de que habían destruido parte de dicha escena de caza en la ermita, confirmada en otro visitar lugar una notificación. Los chavales intentaron llegar sin conseguir la autoridad religiosa. Junto al abrigo existe un bastidor de forma de piedra y una cámara presidente utilizada para la preparación de la pintura. Una sola muy significativa fuera el localizado a unos 500 metros al oeste de Jiménez, muy cercano a Ciudad Amigo, entre la pompa y el río. Dos fuentes o vertimientos de agua que indicaron la selva original durante siglos. Una zona marina de las llamadas colores de Esmeralda, de 26 centímetros de longitud y un perímetro aproximado de 22 centímetros. Hablar en superficie, lo que presentaba la dificultad de la localización de un nacimiento marino. Profundizando en la base de los compañeros, en su margen izquierda se encuentra la Cueva Amigo de las Almas, conocida por sus pinturas esquemáticas que distan unos 600 metros de la. Este último hallazgo, las Almas, ya estuvo identificado por Roberto en 1908 y 1909 en su catálogo monumental de España, por Cecilio Barroso Ruiz, publicación Cifirus, por Celocio Barroso y prensa titular de Elisa Ramón en la época fenicia de la Iglesia. El estudio más profundo de hoy de las altas, puntualmente detallado de cada una de las figuras temáticas es el que tengo en mi posesión de Cecilio Barroso. De hecho, los restos de un horno fenicio quedaban ocultos aquí, con arena en el subsuelo de la iglesia de Misericordia durante su última revelación. Otras fuentes investigadoras de las altas sitúan su origen en los 700 años antes de Cristo. La proximidad de los centros de Huelva, de Acá, junto a otros en el interior del recinto de Valladolid, objeto de estudio en la anterior ponencia de la profesora local Pedro Contreras, el registro escrito de zonas de asentamientos romanos, ángeles medievales, con alguna formación inédita, decimos que el trabajo realizado por este grupo de expertos. Hay noticias de otras rachas parecidas en las cercanías de la zona situada parte de nuestra fortaleza. En la antigüedad, no muy lejana, otras piezas prehistóricas se situaban en los fogones de la cocina porque existía la creencia de que rechazaba a los rayos durante la tormenta. Algunas fueron logradas ahí, en la cocina, en los fogones, en las viviendas antiguas. La presencia de numerosos tumbas ahora en piedra, posiblemente para los vecinos, ponía una área de sacrificio para los ceremonios propios de los primitivos, en el estado de la sepultura, en el cerro de Salado, en el Coro, en el Nao, en Bohomosa, en la Tarana, bueno, innumerables. Ahora nuestros primitivos ADN todavía por presente en su género. A espaldas del castillo existen restos en planta de una programa de iglesia mosaica, con una vila en la zona de los gimnasios, llamamos el baño de la Reina Muerta. La vertical de la roca contiene excavados 4 de los derechos. Una punta de flecha, la fascia, las células y otros aguas inteligentes del nivel o época. Dentro de la fortaleza, el mosaico parte de la vida romana de la Renacimiento, la aparición del muro y soberanía del asentamiento de una escalera, el depósito del agua, etc., constituye todo un conjunto de fundamentos históricos que la prehistoria y la historia de estar en el interior de la cercanía del recinto romano. Y podemos situarnos en las márgenes del río Guadalete, otra vía de penetración para las edificaciones junto a los volcanes, igualmente cargada de vestigio y yacimientos. Lingüí, Tajada, indica que en el río de las casas es el proceso etimológico que del Guadiar. En la proximidad de San Pablo, en la época romana, que pertenecía a la colada argentina, nació el tenido general árabe Al-Mansur, el victorioso, cuya estatua ubicada en las ruinas merníes que han desaparecido de la faz de Argentina en los últimos meses. El hallazgo número 13, en el cortillo de la mesa, a unos 8 kilómetros, en el noroeste de Jimena, en el camino de San Pablo de Tucumán y muy cerca de Río, ese fue importante. En una obra realizada hace más de 30 años, apareció una cantina rojiza y varias vasijas más pequeñas que contenían un peso aproximado de 2 arrobas de monedas de cobre y plata. 2 de ellas de cobre, pertenecientes al emperador Constantino y otra de la California. De las 26
dieran de Dictador Valeriano, uno de Fernández, otro de Bolciano, otro de Quete, otro de Paulina, Salonina y Mariñana, esposas del emperador Massimino, Aliena y Mariano, todas ellas en el siglo III a.C. Así, inició el retrato un término total de 21 años o estudios realizados sobre monumentos, estructuras, plantas, tumbas y otros resistentes, pero carentes de una acción más próximo y profundo en su tiempo de representación, aunque tal vez carente de rigor histórico, dada la fecha y los casos de disponibles que tuvo que ser evolución. Ahora, tras las últimas inversiones que hemos efectuado en el recinto rodeado por expertos de antropología e historia, tendremos indiscutiblemente una documentada puesta en valor de nuestro pasado histórico, una vez finalicen los estudios pertinentes de estos vestigios que sin duda habíamos montado los ataúdes, los bombardeos, la climatología, la guerra y tantos otros destrozos agradecidos en nuestra fortaleza. Sin duda que esa labor del Ministerio de Cultura servirá para clarificar y restaurar parte de nuestra raíces y procedencia de nuestro pasado legalísimo, adormecido por falta de recursos y tiempo. Cuántas barbaridades hemos cometido destrozando nuestra riqueza patrimonial. Es increíble. Finalizo reiterando el deseo expuesto por Regueiro y hasta aquí, en el sentido de que el texto completo de Misión de Estado sea incluido y puesto a disposición del Ayuntamiento y de las asociaciones culturales, senderismo y otras entidades interesadas. Le buscaremos soluciones. Y concluyo constatando mi gratitud más sincera